¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis? ¿Antes del año 70 o a finales del siglo I? ¿En qué se basan quienes fechan la redacción del Apocalipsis a final del siglo I? ¿Qué dice el texto del Apocalipsis sobre su fecha de redacción? ¿Cuál es el mensaje central del Apocalipsis? ¿El cataclismo final o el llamado al arrepentimiento? El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Santifíquese todavía. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Los escritores cristianos antiguos, Ireneo de Lyon, Eusebio de Cesarea y Jerónimo, dicen que el destierro del apóstol Juan a Patmos sucedió durante el reinado del emperador romano Domiciano. Ante esto, muchos dicen que el Apocalipsis es un libro escrito a finales del siglo I, aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Y condicionados por esta idea, dicen que el Apocalipsis relata la historia de la iglesia en tiempos del emperador Domiciano. Pero no nos dejemos llevar por estos datos y hagamos un breve análisis del contexto interno del Apocalipsis, así como del contexto histórico del libro. Contexto interno del Apocalipsis. Un estudio detallado del texto refleja que el Apocalipsis presenta al templo de Jerusalén como estando en pie. También hay en todo el libro del Apocalipsis una vívida descripción de la liturgia en el templo de Jerusalén, y todo su simbolismo es explicado como cumplido en Cristo. Por ejemplo, la media hora de silencio que hubo tras la apertura del séptimo sello, al momento en que se añade incienso a la oración de los santos, es una representación celestial del sacrificio diario en el terrenal templo de Jerusalén. Por otro lado, el Apocalipsis habla de la caída de Jerusalén como algo futuro y la profetiza a través de las figuras de los septenarios y de Babilonia y la gran ramera como símbolos del Israel apóstata. También, un examen minucioso del desarrollo de los septenarios hace constar que el orden de los acontecimientos que narran encajan puntualmente con los sucesos de la historia de Israel durante su rebelión contra Roma y su consecuente destrucción. Por ejemplo, el segundo sello que libera al caballo rojo de la guerra se corresponde con el llamado en Israel a liberarse del yugo romano, con el monte ardiendo de Jerusalén en la segunda trompeta y con el mar de pueblos y naciones convirtiéndose en sangre en la segunda copa. Y la predicción del hambre en el tercer sello. El historiador judío Josefo la confirma al narrar de manera grave la angustia vivida en Israel por el hambre causada por la guerra. También describe Josefo cómo el mar de Galilea era manchado de sangre cuando muchísimos judíos, al intentar huir de los romanos, eran muertos en sus aguas, llenándose de amargura la vida en Israel, tal y como lo profetiza la visión de las terceras trompeta y copa. Todo esto ubica la redacción del Apocalipsis antes del año 70, año de la destrucción de Jerusalén a manos de Roma durante el reinado de Nerón. Fechar la redacción del Apocalipsis después del año 70 hace que sus profecías resulten extemporáneas y provoca la negación del carácter profético del libro, relegándolo a un escrito que solo relata un triste pasado. Hay quienes contraargumentan diciendo que si el Apocalipsis es solo una profecía sobre la destrucción de Jerusalén, entonces este libro no tiene nada que ver con la iglesia de hoy. Olvidan que toda la predicación cristiana reflejada en el Nuevo Testamento señala a la muerte del viejo pacto y al juicio del Israel apóstata, pero que todas sus enseñanzas son para la iglesia, porque, dice el apóstol Pablo, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti, la iglesia, tampoco
tampoco te perdonará. Por tanto, el estudio del Apocalipsis es para con la iglesia de todas las épocas, pues todo el juicio referido al Israel apóstata debe ser aplicado hoy a la iglesia, el Israel de Dios. Dice también el apóstol Pablo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Contexto histórico del Apocalipsis. Como ya hemos visto, el contexto histórico durante el cual se escribió el Apocalipsis se corresponde con el reinado del emperador Nerón. ¿Qué pasaba en la iglesia poco antes de la revelación dada al apóstol Juan? Las 7 cartas iniciales del Apocalipsis, junto a las demás cartas del Nuevo Testamento, describen una iglesia en medio de una situación espiritual muy crítica. En el año 64 después de Cristo, un gran y devastador incendio destruyó gran parte de Roma. Nerón, para desviar la culpa y evitar la ira del pueblo, acusó a los cristianos de provocar el incendio y desató una persecución contra la iglesia en Roma, la cual se sumaba a las persecuciones ya realizadas por el judaísmo con la ayuda de funcionarios romanos, tanto en Israel como en Asia Menor, tal y como lo testifica todo el Nuevo Testamento. Con esta persecución, Nerón estableció la jurisprudencia base para considerar el cristianismo como un movimiento ilegal por ser contraria a los dioses romanos y al culto imperial. Así, como resultado de esta persecución, entre muchos mártires, los apóstoles Pedro y Pablo sufrieron la muerte y el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Hay quienes aducen aquí que la persecución de Nerón fue solamente en Roma y no se extendió a Asia Menor, donde el apóstol Juan realizaba su ministerio. No obstante, las 7 cartas iniciales del Apocalipsis revelan la existencia de una dura persecución contra los creyentes en Cristo de parte de judíos y romanos. Incluso en medio de su disertación sobre la resurrección, el apóstol Pablo comenta haber batallado contra fieras en Éfeso. ¿Qué otra cosa pasaba en la iglesia poco antes de la revelación dada al apóstol Juan? Además de la persecución física, había también sobre la iglesia una persecución moral y espiritual. Las 7 cartas a las iglesias de Asia indican que la iglesia también estaba llena de idolatría, prostitución, tibieza, apariencias de piedad, conflictos, divisiones, calumnias, etc. Por lo que los relatos de las calamidades apocalípticas son un llamado de arrepentimiento a la iglesia para que se santifique. El llamado final del Apocalipsis es este: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Pero el Apocalipsis, por cuanto anuncia el juicio de Dios, también hace un llamado al arrepentimiento de parte de la iglesia al mundo, mediante su fe, su testimonio y su predicación. Por esto, en el Apocalipsis se dan las palabras de consuelo y esperanza a los que creen, alentándolos a la perseverancia, y se promueve entre los creyentes, simbolizados con los 2 testigos, la intercesión ante Dios y la predicación del Evangelio. Para la iglesia primitiva, el Apocalipsis era un anuncio de la caída de Israel y la finalización del antiguo pacto. Para la iglesia de hoy, la palabra Apocalipsis es como un sinónimo del fin del mundo a causa de las figuras de cólera divina y juicio final. Pero no olvidemos que en realidad el juicio final ya se dio en la cruz y su sentencia se confirmó con la resurrección del Señor Jesucristo. Los alarmantes sucesos acaecidos bajo las figuras de sellos, copas y trompetas, así como los producidos por el terrorismo de las bestias, no son el fin. Es solo la descripción del entorno
en medio del cual la Iglesia predica y sufre por su fe. Las catástrofes descritas, al igual que las plagas sobre Egipto, son señales para los creyentes de la liberación de la Iglesia, el Israel de Dios, de este mundo de pecado y de este cuerpo de muerte. No todo está perdido. Aún hay tiempo para que la humanidad reaccione y no endurezca su corazón como los egipcios o como el Israel del primer siglo, sino que se convierta. A través de la predicación y en medio de la persecución, la verdadera Iglesia del Señor trabaja por el restablecimiento de la justicia, confiando y amando de todo corazón al que hace nuevas todas las cosas. Por esto, es bueno observar que el período cataclísmico de los septenarios está entre la Iglesia de los capítulos 2 y 3 que recibe las promesas y esa misma Iglesia ya gozando de las promesas en el restituido paraíso terrenal de los capítulos 21 y 22. Y ante esta visión del futuro de renovación y restauración plena de la creación de Dios en Cristo, surge el grito de esperanza del Espíritu y de la esposa que dicen: ven Señor Jesús. La Iglesia aún sigue esperando su liberación del sufrimiento y de la muerte sobre esta tierra, aspirando a la nueva creación plena, donde se da el completo restablecimiento de la justicia de Dios. Y clama: ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta es: vengo en breve. Y la Iglesia contesta: amén. Sí, ven Señor Jesús.